Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Romanos capítulo 3, verso 27 al 31. Dice la Escritura, si lo tenemos ahí: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará, ¿por qué? Por la fe a los de la circuncisión, esos son los judíos, y por medio de la ¿qué? De la fe a los de la incircuncisión, esos son los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que ¿qué? Confirmamos la ley. Permítame, doy un título que ya se imaginará cuál es, conforme a la serie de sermones que estamos dando, y es los 5 pilares del cristianismo, sola fide. Permítame recordar algo en la introducción que hemos hablado, y es que el propósito de estos sermones es resaltar la realidad de estos 5 pilares, de estas 5 solas de la Reforma Protestante, como los 5 pilares del cristianismo bíblico, lo cual obviamente convierte estos 5 pilares en una representación real, ¿no? Crucial del cristianismo. A través de la historia han querido surgir o han querido plantear otras solas más, pero se llega a la conclusión de que estas 5 solas, abarcan una extensión total, una extensión acerca del cristianismo verdadero. Dejando también por entendido que aunque esos 5 pilares se hicieron fuertes y reconocidos a partir de la Reforma Protestante del siglo XVI, la realidad bíblica es que ellos no surgieron ahí en el siglo XVI, sino que ya estaban plasmados en las Santas Escrituras. Por eso las 5 solas no son doctrinas exclusivas que se inventaron en la Reforma Protestante del siglo XVI, sino simplemente que, recuerde que reforma es ¿qué? Volver a la forma primaria de la eclesiología a la luz de la palabra del Señor, volver a la forma original, a de las Escrituras. Y a eso es lo que se llama reforma. Ese era el llamado, volver a la palabra de Dios, a levantar una eclesiología basada en la palabra del Señor. Era un llamado a volver a las Escrituras. Eso era la reforma. Por eso Reforma Protestante, una protesta para volver a la forma de las Escrituras. Ahora, respecto a la sola fide, la doctrina de la justificación por la sola fe estaba en el centro de los debates de la Reforma. Recuerde que este debate fue causado por nuestro querido, recordadísimo Martín Lutero, con sus 95 enunciados o tesis clavadas un 31 de octubre de 1517, las cuales fueron puestas a la luz de un pueblo subyugado por el romanismo papal. Así como llamaban en aquel entonces los cristianos protestantes que surgieron, llamaban a la iglesia que hoy en día se llama católico romana, la llamaban la iglesia romanista o la iglesia papista, no católico romana como se le llama hoy en día. La iglesia católica cristiana era la iglesia protestante. Por este pilar los reformadores declararon que la justificación es solo, empezaron a defender esta doctrina, ¿no? No es que a partir de ahí surge la justificación por la fe, ya estaba en la palabra del Señor. Empezaron a defender esta declaración bíblica de que la justificación es solo por medio de la fe y no por la fe más las obras. Con esto dicho, note la pregunta de nuestro versículo. ¿Dónde está pues qué? La jactancia, lo cual nos lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta? ¿Por qué hace la pregunta de la jactancia? Note la respuesta que el apóstol Pablo inmediatamente hace. ¿Qué dice?
queda excluida. Y Pablo es muy especial porque, o sobre todo en Romanos, él asume que los romanos están apenas iniciando y por eso él plantea una enseñanza al estilo de catecismo. Pregunta y respuesta. Eso es un catecismo, pregunta y respuesta. Entonces, él plantea, ¿por cuál ley? Como si asumiera que ellos van a hacer esa pregunta. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. Y es obviamente una pregunta necesaria porque las obras de por sí que hacen en una persona, la elevan. O sea, las obras tienden a elevar la gloria en una persona. Porque inmediatamente dice, yo hice, yo logré, yo ayuno, yo oro, yo leo mucho la Biblia, cosas así por el estilo. Y no que eso sea malo, eso debe hacerse, ¿no? O usted puede hacerlo. Orar, leer las escrituras, congregarse, ser puntual, ser ahí, amar la vida congregacional. Pero no es por eso que la salvación, eso es una consecuencia de la salvación. Por eso dice, no es por las obras, sino por la ley de la fe. Por eso, continuando hacia Romanos 4:2, observe que el asunto se plantea nuevamente. Capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice Pablo? Tiene de qué gloriarse. Pero no qué. No para con Dios, sino para con quién. Sino para consigo mismo. Bueno, pero el hecho obviamente es que Abraham no fue justificado por las obras. Así que el asunto de la jactancia es importante para Pablo. Y esto lo vemos y lo vemos como algo importante por 3 razones absolutas. Lo uno, porque el orgullo es el problema más grande de la raza humana. El jactarse es la forma externa de la condición interna del orgullo. Y hay que dejar en claro eso, porque hay gente que tal vez no demuestra su orgullo externamente, pero en silencio puede estar luchando con eso, ¿no? Tal vez yo externamente no diga, yo soy mejor cristiano que ustedes, pero puedo llegar a ¿qué? A sentirme mejor cristiano que otros. El orgullo ha sido la raíz de todos los males y miserias del mundo. Romanos capítulo 1, si usted lee, se lo recomiendo, léase Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero en Romanos 1:18, por ejemplo, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. La verdad divina está disponible para todas las personas en una u otra manera. Y en lugar de humillarlos o de humillarnos, nos levantamos sobre ella y la socavamos. Y eso es el orgullo del ser humano. El orgullo puede tomar muchas formas, obviamente. Desde la más pequeña y delicada hasta la forma más poderosa y cruda que pueda existir. Pero la realidad es la misma. Aún nos levantamos sobre la verdad y aceptamos lo que a nosotros nos gusta y suprimimos lo que no nos gusta. Y es algo con lo que seguimos batallando. ¿O usted es feliz siendo amonestado? A mí me gusta que me amonesten. A mí me gusta que me corrijan. Eso es lo más rico del mundo. A nadie nos gusta. Así, nos gusta, no nos gusta. Ni a los pastores les gusta ser corregidos. Es algo con lo cual todos los seres humanos luchamos, incluyendo los creyentes. Solo que gracias a Dios, pues obviamente podemos como que entrar, encomendarnos al Señor y Dios por su Espíritu nos ayuda. Romanos 1:21 dice que el ser humano, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracias. Así que la verdad que el orgullo más suprime es que Dios es infinitamente más grande que nosotros y que por tanto debe ser glorificado como la más grande realidad en el universo. Y que ese mismo Dios es el dador de todas las cosas y se le debe dar constantemente no solamente la honra, sino toda la gratitud. Por eso un corazón piadoso de adoración y gratitud están faltando en la mayoría de los seres humanos. ¿A causa de qué? Del orgullo. El ser humano sin Cristo quiere admiración para sí mismo, no para Dios. Y por lo tanto no quiere ser dependiente de la misericordia y gracia de Dios.
La gracia y misericordia es un asunto, son doctrinas muy hermosas. El asunto es que cuando se habla de la gracia y misericordia, se plantea a la vez la incapacidad del ser humano. ¿Cómo que no puedo ganarme la salvación? ¿Cómo que no puedo hacer obras para yo mismo ser salvo? ¿Cómo que solo Dios? Les molesta, como hemos hablado del término, una salvación monergista, una salvación en donde Dios solamente opera. Y entonces mis obras son la consecuencia, no la causa de la salvación, sino la consecuencia. Romanos 1:25 dice que el ser humano, la inclinación de él es que cambió la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, es decir, adoración, servicio a las criaturas antes que al Creador. Así que el orgullo puede aún adorar, puede servir, pero no a Dios. El ser humano, por naturaleza, adora y sirve. Solo que por pecado, adora y sirve lo que no es. Sea otra cosa o a sí mismo. A la criatura. Algo más manejable, algo que no nos gobierne realmente y nos ponga en nuestro lugar. Miren, por eso el pensamiento griego de los dioses. Son allá, pero dependen de nosotros. Ese era el pensamiento mitológico. Ellos están allá, son poderosos, pero dependen de que nosotros creamos en ellos. El verso 28 habla de que ellos no probaron, Romanos 1:28 dice que ellos no probaron, el ser humano no probó tener en cuenta a Dios. Así que el orgullo prefiere no tener a Dios en su conocimiento, pues no quiere someterse a la autoridad suprema ni depender de su misericordia. Él quiere siempre resaltar en algo, en su vida, en su caminar, en su comportamiento. Por eso la posición del humanismo, la metafísica, la nueva era, es tan agradable al ser humano, al oído humano. ¿Por qué? Porque exalta a la humanidad, la pone por encima, la eleva. El campeón que en ti, todo puede lograr. Por eso el que a usted al que el ser humano le digan, es que lo que tú digas tiene poder, eso es algo agradable. Es algo muy chévere de oír. Claro que mi palabra tiene poder, claro, amén. Lo creo, lo recibo, declaro esto, declaro lo otro, declaro por aquí, declaro por allá. Así que en la mitad, por eso ya el verso 30, se lee que esas personas, el comportamiento de ellos, Romanos 1:30, su comportamiento es injurioso, soberbio, altivo en medio de los pecados que menciona el versículo 30, y antes y después, ellos son injuriosos, soberbios, altivos, es decir, insolentes, arrogantes, jactanciosos. Y aquí Pablo es explícito con relación a la profundidad de orgullo del corazón del ser humano caído. Luego se sigue el capítulo 2 de Romanos, en donde se observa que el apóstol Pablo muestra la forma que este orgullo lleva en la moral. Romanos 2:3, por ejemplo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que te escapará del juicio de Dios. Porque el orgullo, aparte de ser lujurioso y querer hacer lo que quiera, en otra manera, o incluso en su hipocresía, en esa misma, acompañado de la lujuria, o a veces alejado de ella, también llega a ser legalista, lo cual obviamente eleva la moralidad del ser humano, pero una moralidad no para servicio y enseñanza y dirección y guía de otros, sino para ¿qué? Para jactarse por encima de ellos. Aprendan de mí que soy un buen creyente. Yo no soy como los demás. Y existe aún el orgullo de aquel que conoce las Escrituras y que utiliza su conocimiento de Dios, pero para exaltarse a sí mismo. Versículo 17 de Romanos 2. Ya que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Note como el apóstol Pablo ahí continúa advirtiéndoles contra la hipocresía. Conocen de la ley, conocen de Dios, pero el objetivo de ellos no es dar gloria a Dios, simplemente jactarse. Lo mismo puede ser verdad en una iglesia cristiana. Todos, hermanos, estamos tentados a hacer a Dios un medio para nuestra propia autoexaltación.
¿O somos la mejor iglesia que hay en el Espinal? ¿Quién como nosotros? Pero cuando examinamos la verdad y el comportamiento, más bien lo que es surgir es vergüenza en nuestra vida. Como teniendo un conocimiento, somos una iglesia como lo que somos. ¿Ve? Pero corre el peligro de que en vez de caernos más en humillación, como dice Calvino, es que mientras yo más conozco a Dios, yo más humillado debo ser. Yo más debo reconocer mi incapacidad para llegar a esa dependencia de Él. Sin embargo, el ser humano cae en su jactancia. Ya cuando el apóstol Pablo llega al final de su larga acusación a la raza humana, afirmando en Romanos 3:9 que todos están bajo pecado, dice el capítulo 3, verso 18, que no hay temor delante de sus ojos, que ellos no tiemblan delante de Dios, que ellos han cambiado la gloria de Dios por otras cosas. Y ellos tienen un sentido tan arrogante de su propia importancia en el mundo que no pueden ni siquiera imaginarse temblando ante su creador y juez. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. Y esto lo vemos en el ser humano. Es deprimente cuando uno ha escuchado a alguna persona decir, ¿no te da miedo el infierno? Y hablar del infierno con tanta tranquilidad. Gente que incluso se burla de ello. Yo voy a para tierra caliente. Una necedad impresionante. No se imaginan los alaridos eternos que tendrán, clamando a Dios sin que nadie los pueda escuchar, como dicen las profecías. Clamarán cuando ya no puedan ser oídos. Todo eso responde a la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo hace la pregunta respecto a la jactancia? La jactancia importa para el apóstol Pablo porque la jactancia es la forma exterior de la raíz del profundo problema de orgullo en el corazón humano. Esa corrupción moral reside detrás de todos los males y miserias del mundo. Y lo peor de todo es que el orgullo nos ha puesto en desacuerdo con Dios. Por eso Romanos 3:19 dice que toda boca se cierra y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo ser humano sin Jesucristo en él está bajo el juicio divino por causa del orgullo y todo el pecado que fluye del mismo. El ser humano ve a Dios como alguien alguien a quien Dios necesita. De esa manera como el ser humano se ve ante Dios. Dios me necesita. ¿Y no es lo que ha enseñado el cristianismo hoy en día? No hemos hablado en otras ocasiones, cuando estuvimos hablando, hemos hablado acerca de la oración y los decretos humanos o las declaraciones positivas, que han dicho prominentes y reconocidísimos predicadores del cristianismo carismático, que la oración es la llave que el cristiano tiene para mover la mano de Dios. Y que la oración es ese medio por el cual Dios puede actuar. Si le digo Dios hace, entonces Dios hará. Y si le digo no hay que hacer, Dios no puede hacer. A ese nivel ha llegado el cristianismo carismático. Por eso cuando veo las predicaciones carismáticas o las doctrinas del carismatismo, yo personalmente lucho mucho con tratarlos como hermanos en la fe. Porque a ver el nivel a donde han rebajado a Dios, para mí me parece impresionante. Deprimente, herético, blasfemo. La segunda razón de por qué el apóstol hace la pregunta, la jactancia. La primera, ¿por qué? Porque el orgullo es el más grande problema en la raza humana. La segunda razón por la cual Pablo plantea la pregunta de la jactancia es porque Dios logró nuestra salvación o la salvación de sus elegidos sin nuestra ayuda. Debe ser así. Imagínense todos, dijo Spurgeon alguna vez, por muy jactancioso que crea, ningún ser humano podrá llegar delante de la presencia del Señor a decir, Dios, aquí estoy, gracias a mí. Nadie podrá decir eso. Aun cuando en su misericordia, como hemos dicho, a veces
no faltará algún creyente con esa doctrina arminiana que haya creído mentalmente, doctrinalmente, que él alcanzó la salvación por sus acciones. Pero a la vez que confiaba en el Señor, y bueno, Dios sabrá cómo opera en el corazón de estos hermanos, que son hermanos, a pesar de su error doctrinal, aún así nunca van a llegar a, bueno Señor, como la salvación se ganaba o se perdía, me la gané. Al final les van a decir, gracias por salvarme. ¿Cómo entonces el ser humano puede ponerse a cuentas con Dios? Porque su ira, según Romanos 1:18, se revela contra la humanidad. Y además se afirma en el 2:5 lo siguiente: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si somos orgullosos y Dios está tan indignado con nuestra injusticia, ¿cómo podemos ser salvos de la ira de Dios? ¿Cómo pueden las personas que han deshonrado tan profundamente la gloria de Dios ser puestos a cuentas con Dios? La respuesta está en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Porque la respuesta es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a sufrir y morir en el lugar del orgulloso, del pecador impío, para que sucedan 4 cosas. Para que el daño que hemos hecho a la gloria de Dios por medio de nuestro orgullo y pecado sea reparado, pues Jesús dio su vida para glorificar al Padre. Para que la ira de Dios sea absorbida por Jesús y desviada sobre nosotros, porque Él fue puesto como propiciación por medio de su sangre. Por eso la palabra o la frase propiciación es tan importante dentro de la predicación del Evangelio. Porque cuando hablamos de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, en la palabra propiciación está implícita la frase ira de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Recibió la ira del Padre. Y por eso cuando yo hablo de propiciación a una persona, diciéndoles que Cristo fue nuestra propiciación, tengo que despertar la pregunta en él: ¿qué es eso? La ira de Dios fue aplacada. Para que él se pregunte, ¿ira? ¿Por qué ira? Porque el ser humano es enemigo de Dios. Y Dios está irado contra la humanidad. Y luego Dios no es amor, claro, pero también fuego consumidor. Y por causa del pecado Dios está irado con la humanidad. Y necesita la humanidad de Cristo para que lo que hizo en la cruz del Calvario, que Él pueda recibir esos beneficios. Mira, hay versiones parafraseadas que cuando en Juan dice, primera de Juan dice, que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, algunas versiones parafraseadas dicen, y Cristo es la manera en cómo podemos ser amigos de Dios. Y quita totalmente la idea de ¿qué? De propiciación. Porque si quisiéramos parafrasear esa frase, diríamos lo siguiente: Cristo es la manera en cómo la ira de Dios no estará sobre nuestra vida. Porque eso despertará la pregunta: ¿y por qué Dios está irado con nosotros? ¿Ve? Y no decir, Cristo es la manera en cómo podemos ser amigos de Dios. Bueno, tercera razón, es para que un rescate infinitamente valioso sea pagado para liberarnos de la culpa del pecado. Es decir, la redención que es en Cristo Jesús. Cuarto, para que la ira de Dios sea demostrada y vindicada a través de Cristo. ¿Cómo podemos ser salvos de la ira de Dios? Así. Como R. Sproul dice, Dios nos salvó de sí mismo. Eso hizo Dios. Nos salvó de sí mismo, de su ira. En resumen, la gloria de Dios es mantenida, la ira de Dios es propiciada, el rescate es pagado, su justicia es demostrada, ¿por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Ahora preguntémonos nuevamente lo que se levantó desde el mismo inicio. ¿Por qué el apóstol Pablo saca a relucir entonces el asunto de la jactancia en el verso 27? Y la primera parte de la respuesta es que el orgullo es el problema más grande de la raza humana. La autoexaltación, autoadmiración, la autodeterminación son formas universales de adoración que compiten o quieren competir con glorificar, dar gracias y confiar en el Dios viviente.
Así que es crucial que la jactancia sea enfrentada. La segunda parte de la respuesta que acabamos de ver es que Dios ha actuado en la historia a través de la muerte de Cristo para salvarnos y los efectos condenatorios del orgullo, para salvarnos de los efectos condenatorios del orgullo. Y lo ha hecho de tal manera que no tuvo necesidad de nosotros. Por eso lo que he dicho las frases en algún momento, la diferencia entre, o en la salvación se habla del monergismo y sinergismo. Monergismo, Dios hizo, solo Él. Sinergismo, varios hicimos dos, ¿no? Trabajamos en cooperación en la salvación. La salvación no es sinergista, es monergista. Dios actuó solamente Él. Por eso incluso cuando alguien dice, pero yo tuve que tener fe. ¿Y quién te dio esa fe? Dios. Y es lo curioso. Sí, pero es que Dios exige que yo tenga fe en Cristo para ser salvo. La fe es un don de Dios. Entonces al final, aunque usted tuvo que tener fe, Dios tuvo que dársela porque usted no la hubiera podido tener. Lo ha hecho de tal manera que no tuvo necesidad de nosotros. Él envió a su Hijo por medio de su muerte y por medio de su muerte exaltó su gloria, propició su ira, logró el rescate efectivo y vindicó su propia justicia. Porque si no lo hace Él, nadie lo puede hacer. Así que no podemos presumir que tuviéramos alguna parte en el cumplimiento de esa gran salvación, porque Dios lo hizo todo en Cristo. La tercera razón por la cual Pablo plantea esto, esa pregunta acerca de la jactancia, es porque nos beneficiamos de la salvación de Dios solo por la fe. Nos beneficiamos de la salvación de Dios solo por la fe. Por eso debe resaltarse a partir de los versículos 22, eso tan importante. Versículos 25 y 26 de Romanos 3. Ahorita mencionamos Romanos 3, 21 al 26. Miren lo que dice. Recuerda que leímos 27 al 31. 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por qué? Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y a la vez el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Esto nos lleva a la tercera parte, la respuesta del por qué Pablo saca a relucir el tema de la jactancia. El medio por el cual nos beneficiamos de esa gran salvación, redención, propiciación, justificación, expiación, todo ello, es un medio específico designado por Dios para excluir la jactancia, y es la fe. Ese es el medio por el cual la jactancia quedó excluida. Así que figuremos esto en 3 pasos. Primero, leímos, el orgullo es la raíz de todo mal que nos separa de Dios y crea la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque creemos que puedo hacerlo por mí mismo. Segundo, que Dios logra una gran salvación en Cristo en la cruz al exaltar su gloria, propiciar su ira, pagar el rescate y demostrar su justicia. De manera que no podemos presumir de ninguna manera que depende de nosotros en lo absoluto. Y tercero, ¿cómo Dios nos conecta con esa salvación para hacernos de ella? Solo en una manera que se excluye la jactancia. Porque si lo que nos une a esta gran salvación es un acto del cual se puede presumir, entonces el propósito de todo el plan se colapsa. Porque Dios todo lo ha hecho para su gloria, para la gloria de su justicia, para la gloria de su gracia. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo saca a relucir ese tema en la jactancia y hace una pregunta respecto a la jactancia. Si usted nota el tema, usted dice, pero ¿por qué Pablo habla de la jactancia? ¿Qué tiene que ver la jactancia? Mucho. Porque es algo natural, es algo innato de la naturaleza humana, débil y pecaminosa del ser humano. Débil, pero creídos
a toda edad. Eso somos. Debiluchos, pero muy creídos. Creer que tenemos la capacidad para esto, para aquello. Hay una frase, yo me río cada vez que la escucho en las noticias de Caracol, con la que termina la presentadora. Y recuerde esto, el que lo cree, lo crea. Y yo me río porque, dice, si así fuera de fácil, creer que tiene la capacidad de lograr algo siempre, lo que usted se proponga hacer lo va a lograr. Eso es falso. Y mucho más es falso en la salvación del creyente. Por eso cuando los discípulos, en una pregunta respecto a la salvación, dijo, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Es que lo que es imposible para los hombres, en el contexto de ¿qué? De la salvación, es posible para Dios. Pero Cristo dijo esa palabra, ¿qué? En el contexto de la salvación de los hombres. Lo que es imposible para el hombre, ¿qué? Salvarse a sí mismo, es posible para Dios. Y esto nos lleva a observar un punto en particular. Existe la ley de la fe. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta del verso 17? ¿Dónde pues está la jactancia? Su respuesta es justo la que esperamos, queda excluida. Esto es sumamente crucial. Toda jactancia debe ser excluida por la manera en que Dios salva. ¿Cómo es excluida? ¿Qué diseñó Dios para excluir la jactancia? Y mire la respuesta de Pablo. ¿Por cuál ley? Como si alguien preguntara. ¿La ley la de las obras? Y Pablo dice, no, sino por la ley de ¿qué? De la fe. La jactancia es excluida, es sacada de taco, es sacada de nuestra vida por una ley, la ley de la fe. Es decir, que solo la ley de la fe que excluye toda jactancia, ya que la ley de las obras lo único que hacen es estimularla. Por lo tanto, la justificación no solo debe ser por fe, sino que también debe hacer que las obras queden excluidas y así el propósito de Dios no quede anulado. O anulado en nuestra mente, ¿no? En la mente de la persona. Pero el propósito de Dios no puede ser anulado, sino en el objetivo mental de las personas. Ahora, hay algo para mencionar, es que el término ley es traducido en algunas versiones como principio o base. Es decir, que la jactancia es excluida por un principio, no por un principio de obras, sino por un principio de fe. Pero la ley, o ley, es el significado literal. Y la misma palabra griega, hay nomos, que se dice, usada en el versículo 28, cuando dice sin las obras de la ley. Y en el versículo 31, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. La confirmamos, así que la traducción ley en el versículo 27 obviamente está correcta para hacer referencia a ello. Así que lo que el apóstol Pablo quiere decir es que la ley no excluirá la jactancia si las obras fueran la manera de ser justificados. Pero la misma ley excluiría la jactancia si enseñase que somos justificados, pero solo por la fe. Por eso Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Anula la ley? No. La confirma. Es lo que dice. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Bueno, tengo en mente el sermón en este momento que estamos dando en Girardot acerca del decálogo de Dios. Y un punto que se presentó es si la ley y la gracia eran enemigas. Y mencionamos no. Antes la gracia, la ley nos lleva a la gracia para que la gracia nos devuelva la ley para decirnos, puedo cumplirte. La razón por la cual, obviamente, yo puedo ahora acceder a las obras de la ley, no en el sentido ceremonial, no en el sentido civil como la unidad de Israel, sino en el sentido de la esencia del decálogo, es por medio de la fe en Cristo. Porque ahora por la fe en Cristo tengo el Espíritu de Dios por el cual se confirma la ley. Así que la jactancia entonces de la salvación queda excluida por la justificación que viene a nosotros, no por las obras de la ley, sino por medio de la fe que la ley misma enseña. Por eso note la conexión entre los versículos 27 y 28. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo cual Pablo defiende en el capítulo 4, ¿no?
En otras palabras, si la jactancia debe ser excluida de la justificación, entonces la justificación no solo debe ser por la fe, sino también aparte de las obras de la ley. Y si nos atrevemos a mezclar la fe con las obras como medio de justificación, entonces socavamos el propósito de Dios de excluir la jactancia para que toda gloria sea dada solo a Dios. Entonces, ¿cuál es el asunto con el tema de las obras de la ley? Es un asunto de obediencia, pero no es un asunto de justificación. No es un asunto para salvación. Es un asunto de ¿qué? De santificación. Y la santificación del creyente es la consecuencia de ¿qué? De la salvación nuestra. Por eso no es que diga, no, pero no entiendo, pero entonces hay que obedecer, hay que ser obedientes al decálogo de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. Es que Pablo no tiene problemas entre la ley y la santificación. Bueno, no es que tenga problemas. Lo que quiere Pablo aclarar es que no se establezca un enredo entre la justificación ante Dios y las obras de la ley. Porque santificación y obras de la ley no hay ningún problema. ¿Qué es santificación? Es vivir conforme a los mandatos de Dios. Pero ¿qué es justificación? Es haber recibido la justicia de Dios que Dios demanda por la fe en Cristo. Es diferente. Aquí Pablo lo que quiere aclarar es que nadie es justificado delante de Dios. ¿Por qué? Por las obras de la ley. Por eso existen personas moralistas en el mundo, aun cuando no sean creyentes. Hay personas que son honestas, no creyentes. Hay personas que no mienten y no son creyentes. Hay personas fieles a su esposa o a su esposo y no son creyentes. ¿Se salvarán entonces? No. Mientras no estén en Cristo, sus obras de justicia son ¿qué? Trapos de inmundicia. Es solo la fe en Cristo la que hace que esas obras sean válidas delante del Señor. Por eso la justificación es por la fe, la ley de la fe. Esto nos lleva entonces a hablar esto que estamos mencionando. La justificación es aparte de las obras de la ley. ¿Qué quiere decir sin las obras de la ley? Y los próximos versículos, los versículos siguientes nos ayudan a ver lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Por ejemplo, el versículo 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? Mira la pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Y si en caso tal hay una duda, ¿qué dice? Ciertamente también de los gentiles. Ahora, recuerde que le está escribiendo ¿a quiénes? A romanos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los romanos? ¿Judíos o gentiles? Son gentiles. Así que por si en caso tal, ellos estaban dudando, porque no falta el judaizante que aparece por ahí y confunde a las personas, él le aclara que Dios también es Dios de los gentiles. En otras palabras, el apóstol le está diciendo que la justificación es aparte de las obras de la ley. Porque si estuviera basada en las obras de la ley, entonces los gentiles que no tienen la ley, estuvieran ¿en qué? En desventaja. Y Dios no sería Dios de los gentiles, así como el de los judíos. Pero ese no es el caso. El mismo versículo 30 lo establece. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de ¿qué? De la misma fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. En otras palabras, hay un solo Dios sobre todas las naciones. Sobre los judíos no hay muchos dioses, no hay dos dioses, hay un solo Dios. Y por lo tanto solo una manera de ponerse a cuentas con este Dios, y es por medio de la fe. Por eso, en el orden de las solas, que hablamos sino sola escritura, solus Christus, y obviamente hablamos de la sola fide. ¿Por qué? Para entender que cuando lleguemos al tema de la sola fide, pues obviamente esta sola fide no va sola. El creyente no es salvo simplemente por tener fe en Dios. La persona es salva, ¿para qué? Por tener ¿qué? Fe en Cristo. No es solamente fe. Ahora, note que el apóstol Pablo toma como ejemplo de obras de la ley, la circuncisión. Entonces dice en el versículo 30 que aquellos que practican esta obra, la circuncisión, como el caso de los judíos, son justificados por fe y no por obras. Y aquellos que no practican esta obra, la circuncisión, como el caso de los gentiles, también son justificados por medio de la fe sin esta obra.
Ahora, note que el que es circunciso o ha sido circuncidado, a él también se le exige ¿qué? La fe. Él también tiene que tener fe. Él no es asunto de los gentiles, como no son circuncidados, tienen que tener fe. Los judíos son circuncidados, no tienen que tener fe. Ya ellos están dentro de la justificación. No. Ambos, circuncisos y no circuncisos, tienen que tener fe en Cristo. ¿Para qué? Ser justificados. Por eso entonces esto plantea el hecho de que la justificación no es por las obras de la ley. De lo contrario, los judíos ya lo hubiesen sido. Así que obras de la ley, las cuales no excluyen la jactancia, obviamente son obras que la ley requiere, tales como la circuncisión, a través de las cuales una persona no obtiene la justificación. En otras palabras, una obra de ley que en su esencia no excluye la jactancia, es cualquier cosa que se hace aparte de la fe para obtener o supuestamente obtener el favor de la gracia de Dios, en este caso la justificación. Si tratas de hacer algo más que confiar en la gracia de Dios para obtener la justificación de Dios, estás aún aferrado al orgullo, a la jactancia, porque la jactancia no es excluida por las obras de la ley. La jactancia es excluida, ¿por qué? Por la fe. El apóstol Pablo explica esto en Romanos 4, en el siguiente capítulo, precisamente los versículos 4 y 5, dice o nos expresan el por qué las obras de la ley no excluyen la jactancia. Miren lo que dice, Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta su salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Es decir, si la justificación es por la fe, entonces la justificación es por gracia. La justificación es algo que yo me estoy ganando. Y si la justificación o la salvación es por obras, la salvación no es de gracia. La salvación es lo que Dios me debe por yo haber hecho algo. ¿Pero qué dice la Escritura? Que justificación y salvación es ¿qué? Es por gracia. No se habla de una salvación por obras, sino una salvación por gracia. Salvación por gracia a los que no pueden hacer obras, entonces la fe. Y salvación por obras a los que sí, son valientes, berracos, como dicen coloquialmente, y ellos sí lograron la salvación por obras. No existe tal cosa. No existe tal tipo de personas. Lo existirá en la mente de ellos. El problema es que si siguen confiando en sus obras, el golpe va a ser muy duro en el día del juicio. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe ¿qué? Le es contada por justicia. Por eso cuando Pablo habla acerca de esto y utiliza de ejemplo a Abraham, él recuerda, Abraham fue justificado antes o después de la circuncisión. Él hace esa pregunta. ¿Y cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes o después de la circuncisión? ¿Antes? No, antes. Antes. Luego, dos capítulos adelante, que eso se suma como por una década, es que viene el tema de la circuncisión. Cuando dice Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue antes de la circuncisión. Esto nos llama entonces a un tercer punto. La fe llama la atención sobre aquel en quien se confía, Dios. La fe llama la atención sobre aquel en quien se confía. Las obras llaman la atención ¿en quién? En aquel que las hace. Yo trabajé, páguenme. Pero eso de tener fe y recibir salvación, y aún así, aun cuando uno dice, obviamente es un asunto, cuando uno habla de la fe como un don de Dios, es algo que lo entendemos en la doctrina, ¿no? Yo no voy a predicarle a una persona impía, decirle, mira, tienes que tener fe en Dios, solo que tenemos un problema, es que la fe solamente viene si usted es un elegido y Dios se la concede. No, chao, hasta luego. No, uno tiene que decirle a la persona impía, arrepiéntete y cree en Cristo. Que después le voy a explicar, si el Señor le da fe y arrepentimiento, después le vamos a explicar que esa fe que él tuvo fue ¿qué? Un regalo de Dios. Pero al momento yo le voy a decir, arrepiéntete y cree en Cristo, como si dependiera de él, porque tiene que hacerlo. Ya después le explico, ya después le decimos, mira, ¿sabes qué pasó ese día que creíste? Dios obró en tu vida.
Entonces la fe llama la atención sobre aquel en quien se confía. En otras palabras, si recibe la circuncisión como una manera de obtener justicia delante de Dios, tal vez ir a la iglesia, o tal vez guardar la segunda tabla de la ley, entonces lo que obtendrás no será gracia, sino deuda, lo que leímos ahorita. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. En otras palabras, el obrar llama la atención sobre el que obra y la obra misma. Por tanto, obrar para nuestra salvación no excluye la jactancia, sino que la motiva. ¿Recuerda que hemos hablado acerca de cuando usted pide un favor? ¿Ve? Y si usted pide un favor, no pregunte cuánto le debo. Y si usted dice, me hace un favor, usted no diga, pero ¿cuánto me va a pagar? Pues por eso le estoy diciendo que me va a hacer un favor. Si quiere que yo le pague, entonces le hubiera dicho, necesito que me haga un trabajo. Es la diferencia. Cuando me ha dicho, hazme un favor, ¿cuánto le debo? Pues usted pide un favor. No me debe nada. Ahora, si me quiere dar algo, otra cosa, pero no es la paga de mí, eso es un favor. Ahora, si me quiere dar algo, entonces dígame de antemano, necesito, pastor, que me haga un trabajo. Y yo le pago algo. Entonces, lo que le den es su salario de haber hecho eso. La gracia es diferente. Por otro lado, la fe, entonces, no llama la atención sobre sí misma, sino sobre la gracia de aquel en quien se confía. La fe corresponde a la gracia. La obra corresponde a la deuda. Por tanto, la fe excluye la jactancia, pero la obra la motiva. Si tú eres beneficiario de la gracia en todo lo que eres y haces, no puedes jactarte en ti mismo. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 4:7, ¿pero quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuando todo es un don, regalo o gracia, la jactancia es ¿qué? Excluida. Es excluida. Por eso el creyente, si le podemos llamar así, que cree en la salvación por obras y está seguro de que la salvación es por las obras, por lo que él hace, él siempre va a tener problemas en creerse mejor que los demás, en creerse más cristianos que otros. Yo como si tengo fe, yo como si esto y lo otro, yo como si no soy como ese hermanito, esa hermanita, porque yo sí esto y yo soy lo otro. A mí Dios sí esto y sí lo otro. O sea, es una jactancia, la cosa más impresionante. Como que Dios está en deuda con ellos. Como que Dios está agradecido de que Él haya llegado a los pies de Él. Pero ¿qué sucede si trata de realizar una obra de la ley como un medio para obtener la justificación de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando yo intento realizar una obra de la ley como medio para obtener la gracia de Dios, pasa algo, anulo la gracia. Y el asunto es que la salvación es por gracia. Y si yo intento obrar para ganarme la salvación, ¿qué me gano? Nada. Porque la salvación solamente viene por gracia. Ahora, ¿qué se gana? Su reconocimiento. Su propio reconocimiento. Pero la salvación, no. Porque la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Lo segundo que pasa es que se convierte la justificación en una deuda en lugar de un regalo. ¿Y qué implicaría esto? ¿Que recibe justificación? No, porque la justificación es gratuitamente por su gracia. Y tercero, bueno, que restablece la jactancia que todo el plan de salvación ha hecho para destruirla. Al final, cuando yo busco una salvación o justificación por ley, estoy actuando en contravía a lo que Dios está haciendo. Y es por eso, hermanos, que sola fide es un pilar del cristianismo verdadero. Y como hemos dicho, lamentablemente tenemos que decir cristianismo y añadirle la palabra verdadero, hoy en día. Porque cristianismo es una sola cosa. Pero con tanta cosa que hoy en día toca decir cristianismo verdadero. Porque ya tenemos cristianismo falso. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo por nuestro lugar, de tal manera que Dios le imputó a Cristo nuestro pecado e imputó en nosotros la santidad de Cristo, la justicia, debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos. Por eso nosotros ahora caminamos en la fe de Él, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios.
No hay ninguna base para ser aceptados frente al Santísimo Dios, excepto el sacrificio redentivo de Cristo. Nuestra aceptación por Dios no depende entonces de nuestro patriotismo, devoción eclesiástica o de esencia moral. Solamente depende del trabajo de Cristo. Por eso, Romanos 3:26, ¿qué dice? Al que es de la fe de Jesús. El verdadero evangelio no declara lo que nosotros podamos hacer para encontrar a Cristo. El evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Él en Cristo. ¿Ve? Y eso es una obra impresionante. O sea, organizar eso, Dios tenía que verlo. Yo creo que en nuestra mentalidad, ¿qué decimos? Destruya y a volver a hacer. Y Dios hubiera podido hacerlo. Pero en su gracia, ¿qué hizo? Yo arreglo esto. ¿Quién lo dañó? El hombre. ¿Quién lo arregló? Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos de sola Escritura y luego planteamos a Cristo como la segunda sola, puede que otro tenga un diferente orden, pero me gusta el sola Escritura, solos Cristos, porque de ahí proviene esa base, esa piedra angular para nosotros. Y luego viene la sola fide, porque esa sola fide debe surgir para ponerse ¿en quién? En quien hablamos anteriormente, en Cristo. Por eso se habla de la sola fide en solus Christus. Porque ¿qué dijimos? No es simplemente fe. No es un asunto de yo creo en Diosito y ya, soy salvo. De esa manera, obviamente cualquiera entonces, si la salvación es por solo fe, es decir, solo creer en Dios, eso entonces implicaría que cualquier persona puede ser salva. Pero como estamos hablando de sola fide, por eso algunos criticaban a Lutero, porque no entendieron el punto de Lutero cuando él hablaba de la justificación por la sola fe. No entendieron el contexto de sus escritos, porque Lutero no estaba diciendo que solamente tener que tener fe para ser salvos y ya. En sus contextos, Lutero siempre dejó en claro que esa sola fe debe ir ¿en quién? En Cristo. Para ser salvos necesitamos absoluta confianza en que la santidad de Cristo imputada a nuestra vida es lo único que nos puede calificar para entrar al reino de los cielos. Y eso ocurre el día en que nos arrepentimos de todo nuestro corazón, aquel mismo día en que pedimos perdón por nuestros pecados, basados ¿en qué? En el sacrificio de Cristo, y ese día en el cual entregamos nuestra vida a Dios. Recibimos la de Él, recibimos la vida eterna que solo Él nos regala. Eso es lo que significa la sola fide. Tenemos fe en aquel que obra a nuestro favor por medio de Cristo nuestro Señor. Es por esto que la sola fide no es una idea nueva. Sola fide es exactamente lo que ocurrió cuando Abraham creyó. Génesis 15:6. Abraham creyó, tuvo fe a Jehová y le fue contado por justicia. Tengamos en cuenta que la palabra justicia hace alusión al carácter moral de Dios. Le fue contado por justicia, fue justo, considerado como un justo delante del Señor. Por lo tanto, lo que Génesis 15:6 dice es que Abraham creyó, y al creer su fe le fue contado por carácter moral, siendo entonces justificado por la fe depositada en Dios. En otras palabras, la razón de la salvación de Abraham no fueron sus obras en lo más mínimo, sino su gran fe. La fe que depositó en el Dios de su salvación. Pastor, pero ahí no estaba Cristo. Estaba Dios como el Dios Salvador. Así que su fe no está siendo tenida como en algo, sino en alguien exclusivo. Y es Dios su Salvador. ¿Cristo qué es para nosotros? Nuestro Dios Salvador. Y esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque no lo era. Por eso los reformadores insistieron que la salvación es solamente por la fe, pero por la fe en Cristo. Ahora bien, es cierto que si esa fe es verdadera, estará adornada por nuestras buenas obras.
las cuales debemos tener muy bien en claro aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, que no son hechas por nosotros para obtener salvación. Son hechas como evidencia de la salvación ya recibida. Permítame esta frase que en algún lugar leí: salvación solo por la fe, pero una fe llena de muchas obras. Eso es lo que, y por eso es la relación entre lo que Pablo nos enseña y lo que Santiago nos enseña. Incluso recordemos al pastor Alejandro Cordero, que nos habló precisamente de esa justificación por la fe, por las obras, que no es una pelea entre Pablo y Santiago, sino que la fe es una fe llena de muchas obras. La fe que limpia de pecado necesita 3 elementos. La fe que me salva necesita conocimiento de lo que Cristo hizo por mí, de lo que hemos venido explicando, obviamente. De manera que mi fe no puede ser irracional, ilógica, ni es tampoco la fe en la fe. Lo segundo es que la fe que salva necesita poseer convicción de la verdad tal como Dios la ha revelado. ¿Cuál convicción? ¿De qué debo tener convicción? De que Cristo es el único nombre dado a los hombres por medio del cual se puede ser salvo. Que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo tengo mi fe puesta en ese Cristo, yo sigo por ese camino, yo sigo esa verdad y yo solamente voy por esa vida. Y lo tercero es que la fe que salva necesita depositar toda la confianza en Cristo. Los demonios saben y están convencidos que Cristo es el Señor y Salvador. Recordemos que mientras muchos lo negaban, cada vez que un endemoniado veía a Cristo, corría delante de él y decía frases como: sabemos quién eres, sabemos a qué has venido. Y él que decía: cállese, el testimonio lo doy yo, no ustedes. Él parafraseando o interpretando, ¿no? Pero el problema con los demonios, que aunque saben y están convencidos que Jesucristo es el Señor y Salvador, pues ellos no tienen la capacidad de demostrar esa confianza en Él como Señor y Salvador, y por ello su destino es la condenación. Con esto, hermanos, negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador, y afirmamos que dicha fe salvadora emerge de la bondad del misericordioso y eterno Dios, y como tal, es solo Dios quien la da libremente a quien Él quiere. Como dice Romanos 9, teniendo misericordia de quien Él quiere tener misericordia, compadeciéndose de quien Él quiere compadecerse. Y una vez Dios tiene misericordia de alguien, se compadece de alguien, ¿qué hace con esa persona? Le da fe, para que Él pueda creer ¿en quién? En su Hijo Jesucristo, por medio del cual Él soluciona el problema del pecado de los hombres. Esta fe es un regalo de la libre voluntad de Dios. Y la base de la fe está revelada en las Escrituras, y que el objetivo de la fe es Cristo y su obra redentora en la cruz. Así, solo así, es que solamente por medio de la fe en Cristo es que somos salvos. Esto nos lleva, amados hermanos, a tener en cuenta lo siguiente, o aplicar algo para nuestra vida. Seamos agradecidos por la fe que tenemos. ¿Tienes fe en Cristo? Da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no naciste con esa fe. Porque no fue algo que se despertó en ti cuando te aburriste de tanto pecar. La fe que tienes en Cristo, a pesar de nuestros pecados, es un regalo de Dios. Y que en medio de tanta gente que tú sales a la calle y ves perdida en su pecado, y tú en medio de tanta gente tengas fe, en medio de tantas personas camino al infierno, que tú tengas fe, es un regalo de Dios. Porque ¿qué te hace mejor que ellos? ¿Qué tenías tú que no tenías ellos? Que no tenían ellos, para decir: yo me gané la fe. Y hay una realidad. Moralmente, ¿no había mejores personas que nosotros que se pudieran ganar la fe? Y aún a veces siguen habiendo mejores personas aún cuando estamos en el cristianismo. Sé agradecido por la fe que tienes. Y obviamente vivamos para mostrar con nuestras acciones esa gratitud.
Fortalece cada día mediante tu devoción espiritual y tu deleite en las Santas Escrituras esa fe, hermano. Fortalécela cada día. Gracias a Dios, hermano, la salvación no depende de cuán fuerte o débil esté la fe. Veía un extracto de un video, lo tenía en mente cuando estaba escribiendo esto, de un predicador que él decía, el día de la Pascua hubo posiblemente dos tipos de personas. Uno que dijo, ¿tú crees que esa sangre nos va a guardar hoy? Yo tengo mucho miedo. Porque mira todo lo que está haciendo Dios. Y hoy va a pasar alguien, el ángel de la muerte. Y le dice el otro, pero ya rociaste tus puertas y tus postes con la sangre. Claro que lo hice, pero tengo mucho miedo. ¿Y tú ya lo hiciste? Claro. ¿Y no tienes temor? No. Yo confío plenamente en que el Dios que nos ha guardado hasta ahora lo va a hacer de nuevo. Pasó el otro día. ¿Qué pasó con los hijos de este que tenía temor y de este que no tenía temor? ¿Cuál de los dos hijos fallecieron? Y la respuesta es, ninguno. Porque a pesar de su miedo, confió. ¿Y qué hizo? Untó su puerta y sus postes con la sangre del cordero. El otro tenía mucha confianza, hizo lo mismo. Al final, amados hermanos, y no es una apología para ser debilucho en la fe, pero es un recordatorio de que si bien puedo fortalecerla, lo que salva es la fe en Cristo. Y a veces la fe será débil, a veces estará muy fortalecida, pero mientras esté puesta en Cristo, nuestra salvación, mis amados hermanos, está asegurada. Preséntala claramente esta fe, para que los demás se den cuenta que tu cercanía a Dios y tu salvación no es por la fe en ti, sino por la fe en Cristo. Es que ustedes los cristianos se creen mucho. Ven, te explico el cristianismo. Estás muy errado. Sí, nos sentimos los más bienaventurados. Nos sentimos lo mejor que hay en este mundo, pero no es por nosotros en particular. Porque posiblemente nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos. Permítame decirle que la razón por la cual somos bienaventurados y agradecidos y no queremos salir de este camino en el que estamos es por la gracia del Señor. Es por lo que Él hizo por nosotros. Porque si depende de mí, posiblemente, y no, repito, no estoy haciendo apología de un mal cristianismo, pero a veces tenemos, o creo que siempre tenemos que acudir a la realidad, no somos los mejores cristianos. Y cuando aún si te has portado muy bien en tu caminar durante la semana, siervo inútiles somos. Porque hicimos lo que se nos encomendó. Y siempre será así. ¿Cuándo podrás hacer tú más de lo que Dios te ha encomendado? Cuando a duras penas llegamos y algo, hermano. ¿Cuándo podrás orar más de lo que Dios te ha demandado? ¿Cuándo podrás ser más santo de lo que Dios demanda? Que Dios diga, wow, me sorprendió este hijo mío. Al final siempre, hermano, vamos a depender de la gracia del Señor. Para los no creyentes, hay que decir esto, es que ciertamente hay una eternidad en Dios, pero no vas a ir a esa eternidad de manera automática, no vas a ir a esa eternidad por tu buen comportamiento. Serás un buen ciudadano, tal vez ante los ojos humanos serás un buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen padre, buen ciudadano, buen vecino, pero no serás un hijo de Dios que irá a la salvación y a la vida eterna. A menos que coloques tu fe en Cristo, no irás a la vida eterna. Porque la única manera en alcanzar la salvación es por la sola fe en solo Cristo. Y tal fe está conectada totalmente con sujeción y rendición a aquel en quien se pone la fe para la salvación del alma. Así que si pones tu fe en Cristo, entonces Él debe ser el Señor de tu vida y tú debes vivir como que Él es el Señor de tu alma y de tu ser. Por lo tanto, nuestro llamado a las personas no creyentes es que se humillen bajo la gran obra
salvadora de Dios en Cristo, que dejen su orgullo, su jactancia, dejen de creer en sí mismos, que renuncien a todos sus esfuerzos de mostrar que son dignos del regalo de la justificación, porque no lo son, que confíen solo en la gracia como la única manera de ser aceptados por Dios, porque no hay otra forma, no hay otra manera de ser salvos. Y regresando nuevamente a mis hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos cada día firmes en el Señor, en esa fe que nos concedió el Señor por gracia, que quiso Dios regalarnos, amados hermanos, para ponerla en el Señor. Y así obviamente no ser jactanciosos. Y esa sola fe, en solo Cristo, que entendemos no nació con nosotros, sino que el Señor nos la concedió, es lo que nos llevará a la cuarta sola gratia. Oremos a nuestro Señor, mis amados hermanos. Bondadoso Redentor, muchas gracias por este maravilloso día que nos has permitido tener delante de ti, bendito Dios. El honor, la alabanza y la exaltación sea para ti. Muchas gracias, oh Dios eterno, por el sermón de este día, recordando, Señor, este tercer pilar del cristianismo verdadero, recordando esta tercer sola de la reforma protestante, Señor, recordando, Dios, que no hay mérito en nosotros, Señor, para que podamos decir, estabas obligado a recompensarnos con la salvación. Que lo único que podemos lograr a través de nuestras acciones es condenación. Porque por mucho que querramos autojustificarnos, al final nuestros pecados son presentes, están ahí, latentes. Los pensamientos, las intenciones del corazón, acompañados de acciones, sean graves o leves, están ahí siempre manchándonos. Por eso, ayúdanos, Señor, aún como creyentes, a combatir la jactancia, para que no nos creamos mejor que los demás. Y si en caso tal nuestro testimonio es mejor que otro, Señor, bueno, hemos de dar gloria a tu nombre, porque será solo por tu mera gracia, solo por tu obra en nuestra vida, Señor, que podemos tal vez ser de mejor oración, podemos ser de mayor comunión con tu palabra, tal vez podemos ser mejores cristianos en muchas obras, Señor, pero al final es algo que tú has hecho en nuestra vida. Al final es algo, Señor, es el producto de ir a tu presencia, Señor, de ir en oración, de crecer y confiar en que tú eres el que das crecimiento a nuestra vida, Señor, porque tú eres el que das el crecimiento. Muchas gracias, bendito Dios. Te pido que podamos ir en paz y en bendición a nuestros hogares, donde vayamos a ir, pero que el resto de días, Señor, siga siendo un día de bendición y de crecimiento espiritual para nosotros. Mayor oración, mayor comunión con la palabra, Señor. Mayor vida de adoración para poder recibir esa semana, Señor, fortalecidos en ti. Muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas.